subestimada. Y bueno, Vale, pues entonces, tu ponencia se titula El psicópata ante el juez y los auxiliares de justicia. Sí, evidentemente no vamos a desgranar lo que es la ponencia, porque para eso que asistan, tienen que asistir, pero sí me gustaría que nos pusieras un poquito la miel en los labios para toda esa gente que todavía se lo está pensando, y para el que no se lo está pensando, que diga, wow, creo que he tomado una buena decisión porque esta ponencia me va a traer la información que estoy buscando. ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente con este título, con esta ponencia? Bien, en este título lo que vamos a tratar es algo que, como te reitero, es absolutamente desconocido y por tanto, al ser con los hechos, con la verdad de los hechos. Y les voy a poner un ejemplo. Si cualquiera de las personas que nos está escuchando ve la película de Hannibal Lecter, creo que a nadie le va a ser difícil darse cuenta de que estamos frente a un psicópata. Pues bien, es un psicópata y un psicópata de los que llamamos psicópatas forenses. A nivel de familia, ¿no? A nivel de la familia, la incidencia que tienen estos seres, ¿verdad? A los que él califica como soles negros, ¿no? Él dice, el psicópata es un sol negro en la familia y un sol negro en la sociedad también. En el trabajo es un sol negro. ¿Por qué esta parábola? Porque el psicópata, a diferencia del sol, el sol nutre, da luz, da vida, pero el psicópata absorbe. El psicópata traga la emoción, ¿verdad? El tema es, el psicópata criminal, el que mata, el que viola, el que comete sucesivas rapiñas con posterior muerte, pero no estamos nada preparados, absolutamente nada. Es más, en Uruguay, en mi país, no tenemos en la carrera de Derecho, no tenemos formación sobre estas cuestiones tan importantes. O sea, la palabra psicópata en Facultad de Derecho creo que hasta el día de hoy no se ha oído. Entonces, a los efectos prácticos para que ustedes entiendan. ¿Qué pasa? Estos psicópatas, según el doctor Marietán, son un 3% de la raza de personas normales, son los típicos lobos disfrazados de cordero, y nosotros socialmente lo que vemos es un pobre corderito, uno más de nosotros con empatía, con tristeza, con alegría, pero con capacidad de sentir y sobre todo con la capacidad de tener códigos morales, de que hay cosas que no se hacen, no se mata, no se viola, no se roba. Y sin embargo, detrás de esa máscara, lo que tenemos es un psicópata, un posible psicópata. Pues bien, ¿por qué es importante a nivel judicial? Que esto es lo que tiene que ver con mi ponencia. Por lo siguiente, porque si yo como juez, como abogado, como fiscal, e incluso como asistente de la justicia, psiquiatras y psicólogos forenses, desconozco la figura del psicópata cotidiano, o sea, de ese lobo disfrazado de corderito, muy bien camuflado, voy a caer en sus garras. Y ustedes saben que el psicópata en juicio es un gran actor, es un actor nato. Es el tipo capaz de hacerse pasar por víctima de sus propias víctimas. Eso es lo más frecuente. El psicópata hace ser, dice mi maestro Hugo Marietán, y es así. Y eso lo vemos cuando estamos formados en psicopatía cotidiana, por ejemplo, cuando estamos frente a testigos que están siendo claramente manipulados. Y a nivel de derecho de familia, bueno, los hijos son los rehenes clásicos de estos seres, ¿verdad? Entonces, la escuela argentina hay un poco más. Entonces dice, bueno, vamos a encasillar como corresponde el tema. El psicópata tiene conciencia y voluntad, para empezar. No se ha podido probar, hasta el día de la fecha, que sea un enfermo mental. Por tanto, al no ser un enfermo mental, no es tratable. Y su tratamiento y su encuadre no es reserva exclusiva de la medicina.
ni de la psiquiatría, ni de la psicología. Comentaba Marietán, y no me quiero exceder de tiempo, él decía, bueno, que sus principios, ¿no? Fue aprendiendo de todo este tema en base a ensayo-horror. Entonces él al principio, cuando se encontraba con este tipo de sujetos, él decía, bueno, es un paciente, y pretendía tratarlos clínicamente. Probó todas las tácticas y no funcionaban, porque el psicópata es un ser rígido, estable, fuerte, un gran actor, un artista de la mentira, carece de empatía, tiene códigos propios, objetiviza a los demás. Entonces él dice, esta persona tiene conciencia y tiene voluntad, no es un enfermo. Bien, entonces, ¿a qué área le corresponde trabajar y tratar la psicopatía? Pues bien, al área social, y ahí se incluye, por supuesto, lo que es la salud. O sea, al ser un depredador social, Marietán lo dice, es una entidad viviente diferente y es el depredador intraespecie que tiene el ser humano. Esa es la definición de la cual nosotros partimos. Y por tanto, al no haber una enfermedad ni un paciente a tratar, obviamente que no hay una posible cura, porque el psicópata, y con esto termino, que creo que es uno de los grandes hallazgos de mi maestro, no es un trastornado. Marietán dice, es un disparate lo que dice el DSM-5. Si no es enfermo, si no reúne las características de un enfermo, no podemos hablar de un trastorno. Y por tanto, si no tiene un trastorno, ¿ante qué nos enfrentamos? Ante la dura realidad que a todos nos cuesta admitir. ¿Y cuál es esa realidad? Que el sujeto es así, que el psicópata es psicópata. Se nace, se es y se muere psicópata. Entonces, ¿cuál es la finalidad nuestra de esta ponencia? Es llamar a la reflexión urgente a jueces, fiscales, abogados y informar, por supuesto, a todas las personas para que por lo menos se den la posibilidad de plantearse, ¿no estaré frente a un psicópata? Cuando está frente a una persona que genera tensión, genera conflicto, no tiene códigos, nada lo satisface, ¿verdad? Entonces, bueno, ese va a ser un poco el encare. Y por último, Juanjo, no quiero abusar de tu tiempo. No, para nada, tranquila, a mí me estás abriendo los ojos. Y con solo esto, o sea, no me quiero imaginar la ponencia cómo va a ser. Me encanta, me alegra. Entonces, bueno, la Escuela Argentina, como yo te decía, encabezada por el doctor Hugo Marietán, que ha investigado muchísimo, es un hombre de perfil muy bajo, quizá por eso tampoco se lo conozca mucho fuera de América, pero con un rigor científico él, bueno, dice haber estudiado o tratado unos 3.000 atípicos, unos 3.000 psicópatas. Y él entonces planteaba y decía, bueno, no es un enfermo, tenemos que buscar un método que sea lo suficientemente objetivo para que podamos detectar a estas personas. Muy equivocada de lo que es un psicópata. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que personalmente yo sí pensé que un psicópata era un enfermo mental. Fíjate, y nos acabas de destrozar completamente la idea que mucha gente podemos tener, que incluso nos pueden hacer. Hombre, yo no digo que nos pueda hacer empatizar porque es muy difícil empatizar con determinadas actuaciones, ¿no? Pero bueno, a veces el hecho de decir, bueno, es un enfermo mental, bastante tiene para él sin minusvalorar el dolor de la víctima, esto vaya por delante, ¿no? Pero parece como que, bueno, si es un enfermo, joder, hay que ayudarle, hay que tal. La pregunta que te hago, que no sé si es de tu ámbito o es más clínico la pregunta que te voy a hacer, pero es, ¿hay posibilidad de reconversión del psicópata? Ninguna, absolutamente ninguna. Y te voy a explicar por qué. No lo digo yo, que obviamente no tengo mérito para hacer esta aseveración, pero sí la tiene mi maestro y su escuela. Y es la siguiente. El psicópata, recopilamos, no es un enfermo mental. Eso ya lo afirmaba Schneider en 1929. O sea, Marietán no es el primero en aseverar que el psicópata no es un enfermo mental.
¿Por qué? Porque básicamente tiene plena conciencia y plena voluntad de sus acciones, que son nocivas. Pero lo que hace lo hace con conciencia y voluntad, que eso es lo que importa a nivel jurídico. Entonces, tú me planteabas, el psicópata no es un enfermo, por tanto, no se puede hablar, como hacen los del ICM, que el psicópata tiene un trastorno, porque sería tratarlo como enfermo. Entonces, ¿qué es el psicópata? Y Marietán tiene algunas definiciones que hasta un poco cómicas suenan dentro de lo trágico, ¿no? Y él dice, el psicópata, ser psicópata es un modo de ser en el mundo. Entonces, cuesta cuando uno como alumno, entonces le decimos, bueno, profe, ¿qué es eso? Un modo de ser en el mundo. Y entonces él nos dice, bueno, aún no se sabe, la ciencia no ha logrado averiguar si hay una causa física no descubierta, pero es un ser que es atípico, es diferente. ¿Y qué es lo que dice? Es un ser que tiene necesidades especiales, muy especiales, distintas a las del resto del ser humano, que tiene una libertad amplísima, que cree que todo le pertenece, que todo le es posible, ¿verdad? Y que como actúa, ¿verdad? Creyendo que si él acciona según sus propias reglas, sus propios códigos, ¿verdad? Está haciendo bien, no tiene el reproche interno de la culpa. Y así lo manifiesto y de verdad, a los que estéis viendo este live, si cometo alguna torpeza en cuanto a mis definiciones. Ha estado increíblemente bien, porque obviamente no es, y mi opinión es exactamente la misma, el psicópata no es un sujeto con una enfermedad mental, con un trastorno mental. Obviamente hay mucha gente que no ha tratado con psicópatas, pero habla con mucha entereza de psicopatías, ¿no? O sea, por ejemplo, el doctor Marietán ha visto 3.000 psicópatas. Yo en mi vida he visto más de un centenar de psicópatas, también en entorno forense penitenciario, y son gente que te enredan. Es decir, si tú realmente, Juanjo, conocieras a un psicópata, te darías cuenta que lo último que está es enfermo. Es un sujeto ya desde un plano jurídico, a lo cual yo me he dedicado toda mi vida, ¿no? Como doctora en Derecho Penal, es un sujeto plenamente imputable. Es decir, tiene toda la conciencia y toda la voluntad de hacer lo que se proponga hacer. Es decir, no faltaría, dentro del plano de la antijuridicidad, no faltaría ninguno de los elementos, ¿no? Y bueno, lo que ha dicho también Sol, yo es que estoy completamente de acuerdo con las posturas que ella está manifestando esta tarde. Efectivamente, pasa una cosa, y esto que voy a decir puede sonar muy fuerte, pero es verdad. Hay determinados grupos que hablan de psicopatía desde la psicopatía. Sí, con conocimiento propio. Exacto, exactamente. Entonces, es como poner al lobo a cuidar las ovejas. Sí. Entonces salen y dicen, no, hay solo un 2%. Claro que no se cuenta, ¿verdad? No, hay solo un tanto. No. Hay un elevadísimo tanto por ciento, un 3%, yo estoy con Marietán, de psicópatas en el mundo, porque si no en población penitenciaria tú te puedes quedar muerto al hacer el recuento de los internos que no la padecen, que no padecen la psicopatía o que no tienen esa estructura de personalidad que diría Marietán, con lo cual yo estoy también completamente de acuerdo, versus los que están, entre comillas, estadísticamente normalizados, ¿no? Y luego hay otra cosa brutal de Marietán que dice que bueno, que realmente es el depredador intraespecie, ¿no? Yo sí que en mis últimas investigaciones, en los últimos años me he atrevido, y eso es algo que en alguna ocasión ojalá en mi vida pudiera tratarlo con él, eso es terrible. O sea, tienen una querulancia, tienen como una especie de manía persecutoria por ponerle a todo el mundo querella y demanda, precisamente por lo que dice el Sol, porque los jueces, los fiscales, el resto de auxiliares de la Administración de Justicia, ni tan siquiera los médicos forenses los detectan. No los detectan. Entonces tenemos un problema
enorme. Y es que tenemos los sistemas de justicia están inundados por psicópatas. Bueno, Miriam, vamos a despedir a Sol porque ya le hemos robado Sí, pues casi 15 minutos del tiempo que yo le había prometido que íbamos a estar aquí y bueno, pues ellos están en plena jornada laboral, sí. o sea, en pleno horario laboral y por lo tanto pues tendrán muchísimo que hacer. Sol, simplemente para concluir, ¿qué le dirías a todos y todas las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar de aquí al viernes y que, pues como puede ser en el caso de España, que como yo comentaba, el viernes puede ser un poquito duro porque vamos a acabar casi a las 3 de la mañana cuando finalicen las ponencias, van a ser las 3 de la madrugada, pero yo sinceramente creo que va a merecer mucho la pena. ¿Tú qué les dirías para aquellos que todavía se lo están pensando, para animarles a que, bueno, pues que concluyan esas plazas que todavía nos quedan y que yo creo que sería una pena que quedaran en descubierto? Que se inscriban, que no lo piensen, no tiene costo el evento y realmente créanme que cuando se aprende sobre psicopatía de forma seria, no para los flashes ni para, sino que se hace desde la vocación, desde el trabajo, desde el servicio y de escuelas que se han arremangado y se han puesto en el lodo, ¿no? A trabajar directamente con estos seres que son tan complejos. Es un antes y un después. Yo siempre digo y cierro con esto, yo hice facultad de Derecho, me gustó muchísimo, fui buena alumna, pero mi vida hizo un clic, hubo un antes y un después de que yo conocí al doctor Marietán, porque me cambió totalmente la visión que yo tenía del mundo, partiendo de la base de que todos éramos iguales. No, lamentablemente no todos los seres humanos somos iguales, somos muy parecidos, un 97%, pero hay un 3% que es lo que dice Miriam, ¿no? Es el de Inés Marietán, es el creador introspección. Entonces yo creo que si ustedes lo pasan en números a la población española, por ejemplo, no sé cuántos millones son allí, pero hagan un 3% y van a ver la cantidad de sujetos que están pululando disfrazados de buenas ovejitas. Y que alguna de esas buenas ovejitas puede ser el vecino, el tío, el padre, el hermano, el esposo, ¿verdad? Entonces, es una información hija de utilidad social y por tanto los insto a que se inscriban, a que participen, porque es mucho lo que van a aprender y también mucho nos van a enriquecer al ponente. Bueno, pues Sol, fíjate, somos 47 millones de españoles y españolas y eso nos da una cifra de 1.410.000 psicópatas en nuestro país. ¡Qué horror! No van a poder defenderse y después entrar en unas relaciones que son de terror. Y muchos salen vivos y otros no. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sol. Te vemos el domingo 30 de enero, repito los horarios, 13 horas, horario de Colombia, 19 horas, horario de España, 15 horas, horario de Uruguay, si hay algún otro país que establezcan la coordenada horaria. Y el título de tu ponencia es El psicópata ante el juez y los auxiliares de justicia. Repito, está dentro del primer Congreso Virtual Internacional de Psicopatologías, Sexualidad y Bienestar. Es un congreso 100% gratuito. El único coste que tienes a posteriori, si tú quieres una certificación que te sirva académicamente para verificar esas horas de ponencias, la vas a pedir voluntariamente, pero en principio vas a poder ver todas estas horas de formación y de información totalmente gratuita con ponentes pues, de la talla que acabáis de escuchar de Sol de Franco, que en estas 4 pinceladas que nos ha dado en esta media horita que hemos estado con ella, un poquito más, a mí personalmente me ha volado la cabeza porque me ha roto muchos esquemas que yo tenía y que son fruto nada más y nada menos que de la desinformación. Así que
ya hemos contribuido con una pincelada de información y bueno, pues si quieres más, pues te esperamos el 28, 29 y 30 con ponencias como la de Sol, y ahora vamos a hablar con Miriam de Muchas gracias, Sol. Nos vemos el lunes. Nos vemos, gracias a ustedes. Lo sigo viendo ahora a través de Instagram. Perfecto, Lo mejor es escribirse que quedan pocos cupos. Chau, chau. Chao. Chau. Bueno, Miriam Alfagual, contamos contigo ahora un ratito también. Vas a tener también tu ponencia, que va a ser el domingo 30 también. Fíjate, una horita antes de